Bueno, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente. Esta es la última clase del módulo 2, aspectos socioculturales. Vamos a avanzar retomando algunos conceptos que si bien ya los vimos anteriormente, pero vamos a hacerles un poquito una vueltita ahí de rosca y avanzando sobre algunas cositas que eh, si bien van a ser un poco nuevas, las que vamos a ver, ustedes la van a seguir viendo a continuación con los otros módulos. ¿Sí? Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es, como siempre, compartir pantalla con ustedes. eh, y vamos a ir avanzando con esta clase. Bueno, eh, como para retomar algunos conceptos que si bien ya los trabajamos, el concepto de discapacidad y también al de fragilidad en el módulo anterior, hoy le damos una miradita nuevamente como para refrescar estos conceptos. eh, y tenerlos como presentes y continuar, digamos, con lo que venimos hablando. La doctora Mónica Roque, reconocida especialista en el campo gerontológico, dice que los conceptos de discapacidad y dependencia han ido evolucionando desde una mirada unidimensional, ligada a lo biológico y físico, hacia un concepto de naturaleza compleja, multidimensional, que incluye muchas caras en las que se encuentran variables biológicas, psicológicas, sociales y culturales, ¿sí? Esto eh, lo estuvimos viendo. Discapacidad y fragilidad son conceptos que si bien tienen puntos en común, son diferentes, ¿sí? Mientras que la discapacidad puede mantenerse estable durante años, la fragilidad generalmente progresa a medida que avanza la edad y las situaciones psicosociales se vuelven adversas. La fragilidad puede darse en personas mayores que no presentan ningún tipo de discapacidad. La fragilidad es un concepto más amplio que incluye no solo el déficit funcional derivado de un problema de funcionamiento físico o mental, sino de las carencias que las personas mayores padecen ante los cambios familiares, sociales, económicos, políticos y culturales que ponen en riesgo de sufrir un daño causando déficits funcionales, teniendo en cuenta que todo déficit es relativo a un contexto que construya barreras o las evite. Siempre tengamos en cuenta que cuando hablamos ya sea de el concepto de discapacidad o de fragilidad, si hay algo que tenemos que tener muy en cuenta es el tema del contexto y cómo el contexto presenta barreras o no para que la persona pueda funcionar de manera más autónoma, más independiente y cómo va contribuyendo o no para que esa fragilidad, que si bien es progresiva en el envejecimiento, si se da, es progresiva en el envejecimiento, no sea tan abrupto la progresión, ¿sí? Pensar la fragilidad física puede tener un sentido, que puede tener un sentido teórico y empírico válido en la medida que no deje de lado los elementos culturales, económicos, políticos, sociales y comunitarios que leen e interpretan el cuerpo humano cifrado desde la edad, el género o cualquier otro corte que establezcamos. Si bien la fragilidad, como decíamos, tiene que ver mucho más allá que la cuestión física, así, eh, a veces es más fácil hacer el recorte hablando de fragilidad en cuanto a lo físico y no considerar otros aspectos. Y siempre hay que tenerlos en cuenta a los otros aspectos. Bueno. Una persona mayor se fragiliza cuando no tiene ingresos económicos suficientes para llevar una vida digna, es decir, a veces los ingresos que tiene solo le alcanzan, por ejemplo, para pagar un lugar para vivir y tal vez la persona no tiene para poder cubrir los gastos en medicación, para cubrir los gastos en una alimentación
que realmente sea la adecuada para la edad que la persona está transitando, entonces eso la va a fragilizar, ¿sí? También se fragiliza cuando se la margina, discrimina o excluye socialmente por una cuestión de edad o por otros motivos, ¿sí? Cuando se le quita el derecho de tener proyectos, futuro, pareja, sexo y amor por el solo hecho de ser viejo, todo eso fragiliza a una persona cuando no tiene derecho a hablar, a opinar, a expresar sus intereses, sus motivaciones, a expresar deseos, a proyectos a hacer a futuro, a decir, bueno, no, ¿qué vas a hacer vos si ya estás viejo, ya llegaste al final, no sé qué querés inventar, ¿no? Bueno, a veces uno escucha esa frase y eso tiende a fragilizar a la persona mayor. Cuando no encuentran espacios de participación, ya sea familiar o social, depende cómo sean las redes y cómo se han ido tejiendo, a veces la persona deja de tener acceso, ¿sí? A la participación en la familia o a las cuestiones sociales. Se fragiliza cuando se cree que el único rol que puede tener una persona mayor es el de abuelo, si lo hemos dicho, nombrar a abuelo a una persona por una cuestión de edad es que se pierda en un rol que tal vez la persona nunca tuvo o no tiene porque nunca tuvo hijos o porque no tiene nietos, ¿sí? Se fragiliza cuando el entorno no es accesible e impide que puedan salir de sus casas, tomar un colectivo, entrar a un teatro, un cine, visitar espacios comunes de esparcimiento, ¿sí? Por las barreras arquitectónicas o las barreras culturales que impide que esto pueda suceder. Eh, Cuando los profesionales que brindan servicios sociales o de salud no tienen formación específica en gerontología y geriatría, pudiendo cometer prácticas iatrogénicas. La iatrogenia se refiere cuando un remedio, en vez de proveer salud, por ejemplo, produce más efectos secundarios, produce más daño a la persona que beneficios. Si eso habla de la iatrogenia. Y cuando no hay una mirada desde la gerontología, una mirada integral sobre la persona vieja y considerando esta etapa en particular por la que está transitando, muchas veces algunas prácticas pueden ser contraproducentes para la persona que las recibe. También una persona mayor se fragiliza cuando no se brindan alternativas de atención basadas en un sistema de cuidados progresivos, ¿sí? Lo hablábamos en la clase pasada, donde siempre los cuidados de atención, los cuidados y la atención deben ser progresivos y se debe priorizar la permanencia el mayor tiempo posible de la persona en su hogar. ¿Sí? Está comprobado que tienen una mejor calidad de vida las personas que tienen la posibilidad de pasar el mayor tiempo de permanencia en su hogar. Bueno, el grado de dependencia física y mental que pueda requerir una persona mayor será determinante para el funcionamiento familiar. En este sentido, puede establecerse que resultará necesaria una reprogramación de roles que de manera directa o indirecta incidirán en el cuidado del mismo. No obstante, las crisis que genera una familia, que alguno de sus miembros presente una dependencia, discapacidad o sea frágil, no siempre es abordada adecuadamente por la misma familia y muchas veces se encuentra desorientada, con miedo, a veces no asume estos cambios o toda la carga de cuidados cae sobre una sola persona que termina también enfermando. A veces la familia le cuesta buscar apoyo, piensan que una residencia de larga estadía como única solución, lo que genera muchas veces sentimientos de culpa, de angustia, menoscabo en el de la persona mayor, sentidos de soledad, de abandono de la persona mayor. eh, Todo esto se produce tanto en la familia como en la persona mayor cuando la persona considera que ha llegado a ser una carga para su grupo familiar, ¿sí? Por su estado de dependencia o de fragilidad. Entonces, todos estos cambios que se va generando en esta etapa en particular producen muchas sensaciones
dentro del grupo familiar y las decisiones que se van tomando a veces no se toman de manera clara por no tener las herramientas, la información, ¿sí? O el conocimiento necesario para ver cómo tomar las decisiones en esta etapa que sean las más beneficiosas tanto para la familia, pero para la persona mayor considerando sus necesidades, sus intereses y sus propias decisiones, ¿sí? En esta etapa particular. Bueno, acá vamos a acordar un poquito la clase para que ustedes, la parte esta más teórica que están trabajando conmigo, para que ustedes puedan trabajar en grupo. Yo acá les dejo un caso para que ustedes lo puedan leer. Depende cuántos sean en cada sede, pueden dividirse en dos, tres grupos eh, y trabajar en el caso. Se los presento así, Juan tiene 78 años, hace 2 años que quedó solo en su casa luego de que falleciera su esposa. Hace 15 días Juan se cayó en el baño y tiene que hacer rehabilitación porque se golpeó el hombro y las costillas. Está dolorido y no puede hacer algunas actividades que antes resolvía de manera independiente. Actualmente toma medicación para la tensión y para el dolor. Siempre le gustó participar de diferentes actividades culturales, pero desde la caída se siente inseguro y no sale mucho de su casa. Juan tiene 3 hijos, ¿sí? María que vive en otra localidad y si bien lo ha asistido desde la caída, debe volver a su casa por cuestiones familiares. Héctor, que trabaja en una fábrica con horarios rotativos y se le complica organizar los horarios para asistir a su padre, y Gabriela, que es empleada de comercio y dispone de horas reducidas para asistir a Juan. Ante esta situación, los tres han pensado que el ingreso de Juan a una residencia de larga estadía. Sin embargo, una amiga de Gabriela les sugiere que prueben con un auxiliar en gerontología. Luego de hablarlo entre ellos, deciden hacer una prueba. Bueno, considerando la información presente, lo que les acabo de presentar, piensen un plan de trabajo y describan cómo sería la propuesta que ustedes harían a Juan y a sus hijos para brindar la ayuda requerida. Siempre pensando esto que eh, el apoyo que ustedes vayan a brindar eh, tiene que considerar, ¿sí? Todos los aspectos de la vida de Juan, no solamente que él hoy está eh, está dolorido, está con un problema de salud y hay cosas que no puede resolver en su casa, sino un poquito teniendo en cuenta este marco que les presento acá. Así que bueno, los voy a dejar que trabajen en grupos con los coordinadores y que lo puedan charlar y seguramente los coordinadores van a poder hacerle sus aportes a el plan de trabajo y a la propuesta que ustedes harían para que sea completa y pueda ir abarcando distintos aspectos. Así que bueno, tienen un ratito para trabajar y nos encontramos en un momentito para que podamos seguir con la clase que sería la última de este modo.